Muy buenas tardes, hermanos. Dios me les bendiga. Bueno, vamos a dar comienzo a nuestra clase Escuela Dominical en este día, pues celebrando lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pues es un día muy importante para nosotros como creyentes del Evangelio, el poder recordar el día glorioso cuando el Señor se levantó de la muerte. Y vamos a estar enfatizando y enseñando todo concerniente a lo que es la resurrección en este día. Así es que primeramente tenemos esta clase donde ahí tienen su hoja. Por favor, si alguien no tiene una hoja, puede levantar su mano y así le pueden dar una hoja para que así podamos participar todos de la clase que tendremos hoy acerca de lo que es la resurrección. Levante su mano, por favor, y si trae acá, por favor, al frente a alguien por allí. Si alguien más trae hojas de los hermanos Sugieres, acá adelante también estamos unas dos por lo menos, si es posible. Si alguien más necesita una hoja, levante su mano para que así se la puedan entonces ahí proveer. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más necesita una hoja? Acá adelante, por favor, hermano, acá adelante necesitamos hermano. ¿Alguien más necesita una hoja? Aquí está. ¿Todos tienen una hoja? Ok, bueno, como estaba diciendo, en este día vamos a dedicar a lo que es a aprender acerca de lo que es el día de resurrección. Ahí tenemos entonces esta clase de resurrección. Por favor, quiero que escriban allí en la introducción a esto, por favor. La resurrección es la columna principal de la fe cristiana. La resurrección es la columna principal de la fe cristiana. Escriban por favor ahí. La resurrección es la columna de la fe cristiana, y pon una coma. Sin resurrección no hay salvación y no hay cristianismo. Sin resurrección no hay salvación y no hay cristianismo. En otras palabras, si el Señor Jesucristo no viviera, entonces pues no habría iglesia, no habría creyentes del Evangelio, no habría salvación. Todo el mundo sin conocer lo que es la vida eterna, la salvación, y la condenación pues sería eminente. Así es que, otra vez repito, para los que no escribieron, la resurrección es la columna principal de la fe cristiana. Sin resurrección no hay salvación ni cristianismo. Si todos escribieron, vamos a entrar en lo que es la lección hoy en esta tarde. Número 1, la resurrección fue profetizada. La resurrección fue profetizada. Y vamos a leer algunos pasajes que nos hablan acerca de cómo antes incluso de que el Señor Jesucristo viniera, ya se había hablado acerca de lo que es la resurrección. Primeramente, letra A, por el rey David. Por el rey David. Salmo 16:10 dice así: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El rey David, como un profeta que era, él estaba profetizando allá en este salmo acerca de que el cuerpo del Señor Jesucristo no se iba a quedar en la tumba, que no iba a ser echado a perder como todos los demás cuerpos, sino que iba a salir victorioso. Vemos en Hechos 2:29 al 31, donde nos cita ese pasaje, dice así: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo con juramento, Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección ¿de quién, hermanos? De Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Hermano, lo más maravilloso de nuestro Dios es alguien que no fue comido por los gusanos como cualquier otro cuerpo, no fue podrido entre la tierra como cualquier otro cuerpo, sino que su cuerpo no se corrompió. Antes de que eso sucediera, dice la Escritura que se levantó victorioso, porque así había sido profetizado, así había dicho por el rey David, que su cuerpo no vería corrupción. También es profetizado, letra B, por las Escrituras. Por las Escrituras. Hechos 17:3
Dice así de esta manera: declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Aquí están las palabras del apóstol Pablo, donde él está hablando en la sinagoga de los judíos, de cómo las Escrituras anunciaban lo que es la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos la garantía primeramente de que las Escrituras profetizan la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Alguien puede leer 1 Corintios 15:4? Hágalo fuerte, por favor. ¿Conforme a qué, hermanos? Conforme a las Escrituras. Y no hay nada más cierto que las Escrituras. Y también letra C, fue profetizado por Jesucristo mismo. Letra C, por Jesucristo mismo. En el libro de Mateo capítulo 16 versículo 21 dice de esta manera: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y ¿qué dice, hermanos? Y resucitar al tercer día. Entonces, esta es palabra del Señor Jesucristo, que él mismo, antes de su padecimiento, antes de que él fuese apresado, antes de que él fuese puesto en las manos de Pilato y de aquellos malvados que lo crucificaron, él mismo profetizó y dijo: yo voy a ser muerto, pero voy a resucitar al tercer día. Sigue diciendo en Mateo 26, 31 y 32. Alguien, por favor. Si pueden ver, hermanos, estos pasajes son maravillosos para los discípulos, pero déjenme decirle de antemano, ellos no estaban muy convencidos de lo que el Señor Jesucristo les decía, porque leeremos donde ellos dice que no creían en realidad lo que estaba sucediendo cuando Él resucitó. Bueno, pero mire, la Escritura está diciendo aquí que el Señor le dijo a sus discípulos: yo voy a ser agarrado por parte de las autoridades, y una vez cuando me hieran a mí, todos ustedes van a ser dispersados, así como cuando se quedan sin el pastor las ovejas y se dispersan por todas partes. Pero déjenme decirles, yo voy a resucitar, y una vez que resucite, nos encontramos en Galilea. Perdonen, ¿en dónde dice? Sí, en Galilea. Y escuchen, hermano, esto a mí pues me da un gozo tremendo, porque cada cristiano que muere, lo único que tenemos que hacer, mira, no te preocupes, es una despedida temporal, nos vemos allá en aquel lado. Es como el Señor Jesucristo le estaba diciendo: es verdad que me van a resucitar, es verdad que me van a matar, es verdad que me van a crucificar, pero nos vemos allá en Galilea. Yo, una vez que esté resucitado, esté vivo, reúnanse en tal parte y nos vemos en aquel lugar. Así es que el Señor le estaba dando esas palabras a ellos de ánimo. Es una profecía que el mismo Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos. Pero sigue una más, allí en Juan 2:19, versículo 21 al 22. Alguien me lee, por favor. Los judíos, hermanos, siempre eran personas que pedían señales a todo lo que querían ellos entender. Y le preguntaron: ¿cuál señal nos das? Entonces él dijo: destruir este templo. Acuérdense, ellos están dentro del templo. Destruir en este templo, y en 3 días yo lo reedificaré. Y ellos comenzaron a ver, dijeron: bueno, este templo se construyó en 46 años.
se reconstruyó en 46 años y tú dices que tú lo puedes tumbar todo y después nada más en 3 días poderlo otra vez a reconstruir. Mira nomás qué grandes cosas estás diciendo, eres mentiroso. Pero el Señor Jesucristo dice que no estaba hablando acerca del templo, sino que del templo material, sino estaba hablando acerca de su cuerpo, que en realidad el templo es el cuerpo es el verdadero templo del cristianismo. O sea, nosotros estamos en este lugar, en estas 4 paredes. Este es un templo material, pero usted y yo somos el templo del Señor Jesucristo. Entonces, cuando Él dice, Él no estaba hablando acerca de ese templo material, sino estaba hablando acerca de su propio cuerpo, que Él moriría y después al tercer día se levantaría otra vez, y es el templo que está otra vez resucitado. Ahora, en letra D nosotros vemos pero antes de eso iremos a otro pasaje en el Antiguo Testamento para que podamos, antes de pasar a lo que esa señal, dijo el Señor en Oseas capítulo número 6, versículos 1 y 2, vamos a ver cómo fue profetizado la resurrección del Señor Jesucristo. Oseas capítulo número 6, después del libro de Daniel, prosigue el libro de Oseas. El versículo 1 y 2 dice así, si ya llegaron ahí: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Dice, nos dará vida después 2 días, y en el tercer día, dice hermanos, nos resucitará y viviremos delante de Él. Esta es una de las profecías que se le está dando a lo que es al remanente que queda del pueblo judío acerca de cómo sería la resurrección, que después de 2 días de haber muerto, entonces dice al tercer día resucitará. Y es que muchas personas tienen este problema para poder entender de que cómo son 3 días del viernes hacia el domingo. Bueno, eso se cuenta según el calendario que se hace en lo que es el judío, de poder contar la tarde con la noche como un día. Pero aquí claramente nos está diciendo que el Señor resucitaría al tercer día, como sucedió efectivamente. Ahora sí vamos a la letra D. La resurrección es en señal de Jonás. Mateo 12, 39 al 40 dice: y respondiendo y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, esta es la profecía que se cumple también, como el Señor lo dijo, que sería exactamente como en el libro de Jonás. Por eso les digo, hermanos, que hay gente que tiene problemas para poder hacer cuentas de cómo 3 días y 3 noches, y a veces se estancan ahí. Déjeme decirle, la Biblia explica claramente cualquier duda que tú tengas. Lo que tienes que seguir leyendo la palabra de Dios. Lo que tienes que seguir haciendo es seguir escudriñando para que entiendas de que la resurrección es al tercer día, sin duda, como dice los evangelios, que el Señor Jesucristo fue muerto el día viernes por las 3 de la tarde y resucitó el domingo por la mañana a la primera hora. Así es como lo dicen los evangelios. Vamos a ver el número 2. La resurrección es rechazada. La resurrección es rechazada. Letra A, por los líderes religiosos. Hechos 4:2, ¿puede alguien leer? Aquí vemos nosotros, hermanos, como primero, las primeras veces que encontramos a los apóstoles predicando en Jerusalén, y ellos anunciando de que Jesucristo, el que había sido crucificado, ahora estaba vivo. Se había levantado los muertos, pero le echaron mano los líderes religiosos y dijeron que ellos no estuvieran hablando de esas cosas. No hablen de cosas que no tienen fundamento. Y dice que ellos, hermanos, resentidos de que anunciasen a Jesús la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque toda la gente se iba atrás de ellos, de los apóstoles. Y se convirtieron 3,000 personas. Y se convirtieron
metieron 5,000 personas, sin contar las esposas y los niños, y teníamos una congregación casi más o menos de 20,000 personas. No tenían un templo, se reunían en las calles, pero dice que los sacerdotes, ellos resentidos de que ellos hablasen acerca de la resurrección, maltrataban a los apóstoles. ¿Por qué, hermano? Porque ellos fueron los primeros que rechazaron la resurrección del Señor Jesucristo. Pero después encontramos también rechazada por la mayoría de los judíos. La letra B, rechazada por la mayoría de los judíos. Dice la Biblia en Hechos 17, 2 y 5. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos con gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarle al pueblo. Entonces, aquí encontramos después, hermano, una gran multitud, una gran mayoría de judíos que ellos no creían en la resurrección. Y hasta el momento es muy poca la cantidad de judíos que ellos creen en la resurrección, porque Dios siempre ha tenido un remanente en el pueblo judío, aún también. Algunos de ellos son salvos, algunos de ellos el Señor los ha rescatado, pero siempre ha sido a través de creer en la resurrección del Señor Jesucristo. Cualquier persona que rechace la resurrección no tiene salvación, no tiene oportunidad de la vida eterna. Vamos a ver enseguida, rechazada por muchos paganos. Por muchos paganos. Los paganos, hermanos, son personas gente que ellos absolutamente no aceptan nada de lo que es la palabra de Dios. Hechos 17:32. ¿Alguien está por ahí? Aquí encontramos el pasaje donde Pablo está predicando en Atenas. Y él está predicando un mensaje el cual es muy poderoso. Y dice que los atenienses les llamó tanto la atención que se quedaron ellos embelesados, y ellos comenzaron a decir, ¿qué es lo que está diciendo este? Escuchamos palabras nuevas, escuchamos un mensaje diferente, queremos saber de qué tú estás predicando. Entonces él, cuando les predicó y les enseñó y dijo acerca de que había un hombre que había muerto y había resucitado, dice que inmediatamente ellos comenzaron a reírse y comenzaron a burlarse. Oh, ¿cómo tú crees que alguien puede levantarse de los muertos? ¿Cómo tú crees que alguien puede resucitar? Esas son palabrerías nada más. Y dicen, estabas hablando muy bonito, mira, ahí después te escuchamos otra vez, porque nosotros no queremos escuchar acerca de algo que es imposible, algo que es increíble. Entonces muchos paganos, hermano, ellos no creen en la salvación, en la resurrección del Señor Jesucristo. Ahora, te sorprenderás, pero hay muchos que vienen a la iglesia que no creen en la resurrección. En el libro de Primera de Corintios encontramos a alguien así. Primera de Corintios capítulo 15. Porque pudieras decir, pues todos nosotros que vamos a la iglesia, nosotros creemos en la resurrección. Pues hermano, el propósito de poder escuchar estas enseñanzas es exactamente de que tú tengas una convicción 100%. En el capítulo 15 de 1 Corintios dice el versículo 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Si esto está hablando acerca de una carta que se le está enviando a una iglesia que digamos como la nuestra o como cualquier otra iglesia que está organizada, pero el apóstol Pablo está acusando a algunos que dicen, hay algunos de ustedes en la propia iglesia que se reúnen con todos los demás, que participan de las actividades, que a lo mejor hasta toman la cena del Señor, pero están hablando y están diciendo por ahí que no hay resurrección de los muertos.
Y hermano, escuche, cada persona que se sienta en una banca aquí en la iglesia, es mi principal preocupación que ustedes en realidad tengan esa fe del evangelio que es la salvación. Escuche, porque hermano, nadie conoce los corazones, solamente Dios. Pero yo quisiera que tú te pongas a meditar. En realidad tú crees que Jesucristo vive. En realidad tú crees que donde quiera que tú te encuentras Él está presente. En realidad tú crees que lo que Él quiere es lo mejor para ti. Porque a veces encontramos, hermano, que hay cristianos que se dedican a hacer cosas que no debían de hacer, como si Cristo no estuviese presente. Pero por eso tienes que tener una seguridad. ¿Tú crees de verdad que Cristo resucitó? Si hay una duda en tu corazón, como lo había aquí en estos corintios, algunos estaban contaminando a los demás y decían, mira, lo que sigue a continuación, hermano, es algo muy triste. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Lo más triste, versículo 19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, está diciendo que si en realidad Cristo no resucitó, somos dignos de lástima. Pero el siguiente versículo dice así, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que duermen es hecho. No importa lo que algunos digan, Jesucristo ha resucitado. No importa si algunos lo dudan, Jesucristo ha resucitado. No importa si hay en su propia familia alguien que dice, oh, yo no creo en realidad que Cristo resucitó. Eso no cambia el hecho de que Jesucristo vive y vive para siempre. Así es que necesitamos, si hay alguien que tiene una duda en su corazón, escudriñese y usted mismo examínese y si cree en verdad que Jesucristo ha resucitado de los muertos. Vamos a ver el número 3. La resurrección es la salvación de los creyentes. La resurrección es la salvación de los creyentes. Letra A, justificados ante Dios. Alguien me lee Romanos 4:25. ¿Sí? La palabra justificación que vemos aquí, hermanos, es acerca de lo que es un reemplazo algo por otro. Visualicen ustedes, nada más se los voy a hacer visualizar. Pero aquí se encuentra lo que es un pecador como todos nosotros. A los ojos de Dios, Él se ve como una persona que está contaminada. Una persona que está llena de pecado. Pero por otro lado, el Señor ve a Jesucristo y lo ve a Él limpio, perfecto y es santo. Entonces, esta persona, por causa de su pecado, es alguien que Dios la rechaza y no puede tener ninguna comunión con Él ni puede acercarse a Él. Pero Jesucristo, con su resurrección, es el que cambia totalmente la ropaje de esta persona. Y por causa de que Él cree en la resurrección, ahora le cambia su vestidura por algo blanco puro, por algo que es resplandeciente. De manera entonces, cuando Dios ve a un cristiano que ha sido perdonado por el Señor Jesucristo, ya no lo ve como en esas ropas andrajosas y llenas de pecado y sucias, sino lo ve como alguien emblanquecido. Entonces, esto es lo que quiere decir que hemos sido justificados por la resurrección de Jesucristo. Entonces, aunque yo sigo siendo pecador, pero el Señor Jesucristo ya me lavó y yo estoy justificado ahora delante de Dios y me puedo parar delante de Dios y decirle, mira, ya no soy la misma persona, mírame. ¿Y cómo el Señor me ve? Me ve justificado con las ropas preciosas del Señor Jesucristo, lavado con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces los creyentes, hermanos, somos justificados por la resurrección del Señor Jesucristo. Letra B, renacidos para vida eterna. Primera de Pedro 1:3. ¿Alguien lee?
Observa la palabra que dice para una esperanza viva. ¿Qué te imaginas tú que es esperanza viva? Esa es la vida eterna. La esperanza viva es la vida eterna. El que no conoce a Jesucristo no tiene esperanza, menos una esperanza viva. Entonces somos renacidos, como dice la Escritura, para una esperanza de vida eterna, pero todo es por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Letra C, salvos del castigo. Salvos del castigo. Dice la Biblia en Romanos 5, 9 y 10, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué, hermanos? De la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, por su resurrección. Aquí lo que está hablando la Escritura, hermano, es acerca de lo que es el infierno, pero también está hablando acerca de lo que es la ira de Dios que llegará a este mundo. Yo no sé cuántos de nosotros estaremos con vida cuando el Señor Jesucristo, o sea, cuando llegue el tiempo de lo que va a ser la ira de Dios, cuando el Señor Jesucristo venga a recoger su iglesia. Pero el último tiempo de la existencia humana va a ser alguien que va a recibir la ira de Dios, alguien que va a recibir completamente la ira de Dios. Y la Biblia nos dice que esa ira está derramada en 7 copas. Y léala en Apocalipsis lo que son las 7 copas del Apocalipsis, y usted verá un tiempo donde dice que el que quiere morir no puede morir. Usted verá un tiempo donde salen langostas, no del tamaño de los grillos, sino del tamaño de caballos, los cuales dice que ellos atormentan a la gente por 5 meses y no hay muerte. Y la gente se mete dentro de las cuevas, y la gente quiere atravesarse a los carros, a lo que sea, lo que pase. Mátanos, mátanos. Pero la Escritura dice que la muerte huye de ellos. Y el Señor no solamente nos ha librado con su resurrección de lo que es la muerte según el infierno, sino también de la ira que va a ser derramada en este mundo, en el cual la gente no será castigada por causa simplemente de su pecado, sino por su incredulidad. Porque hoy el evangelio está siendo predicado en todas partes, pero la gente lo rechaza. La gente prefiere creer en historias en fábulas, en lugar de creer que Jesucristo dio su vida, que Él murió y fue resucitado. Pero el Señor Jesucristo a los creyentes nos ha salvado del castigo, de la ira de Dios. Letra D. Resucitados en el día postrero. Resucitados en el día postrero. Juan 6:40. Alguien lee, por favor. El día postrero, hermano, es lo que es la resurrección de los creyentes. Todo aquel que dice que cree en mí y tiene vida eterna, yo lo voy a resucitar en el día postrero, en el día cuando resucite la primera resurrección. Juan 1:25 le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué tremenda esperanza y qué promesa la del Señor Jesucristo. En este pasaje estamos viendo acerca de Lázaro. Lázaro, el gran amigo del Señor Jesús. Y Marta le dice: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no se había muerto. Y el Señor le dijo: no te preocupes, él solamente duerme, vamos a despertarle. Dijo él: yo sé que él vivirá en el día postrero de la resurrección. Pero el Señor Jesucristo tenía algo más grande para ellos. Lo resucitó en ese mismo día. Pero Lázaro murió seguramente, pero de acuerdo a la Escritura, Lázaro volverá a resucitar otra vez. O sea que es uno que va a tener otra resurrección. Pero esos solamente son ejemplos para demostrar que lo que dice el Señor Jesucristo, que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Es triste perder un ser querido, ¿verdad que sí, hermanos? Es triste no ver más a aquella persona a quien estuvimos por un tiempo y no podemos tenerla ya. Pero la Escritura nos dice claramente que esta vida es temporal, y todo aquel que muere en Jesucristo, una vez que muere, sigue viviendo en la gloria de Dios. Número 4. Vamos a ver el orden de la resurrección. El orden de la resurrección.
Letra A. Cristo. Cristo. Hechos 26, 23. Alguien me lee, por favor. Aquí la Biblia nos está diciendo, hermanos, la predicación que tiene el apóstol Pablo ahí, que el Cristo había de padecer y padeció por nosotros y ser el primero de la resurrección. Si vemos el Antiguo Testamento, hermanos, hubo profetas que levantaron de los muertos, algunos que habían muerto, incluso el Señor Jesús, después de 4 días, levantó a Lázaro. Él también resucitó a un hijo único de una viuda que lo llevaban ya a enterrar. Pero cuando estamos hablando de resurrección, es algo que se genera para no morir otra vez. Entonces, el Señor Jesucristo es el primero de los muertos, el cual dice, se ha levantado para nunca más morir, y Él es el primero de la resurrección. Después vemos la letra B, la primera resurrección después de la tribulación. La primera resurrección después de la tribulación. Y vamos a verlo allí en 1 Corintios 15, 23 y 52. Dice así la Biblia: pero cada uno a su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y este versículo lo aclara más ahí en el siguiente, que dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces aquí está, hermano, lo que se llama la primera resurrección, cuando el Señor Jesucristo venga y suene la trompeta y todo ojo lo verá. Dice Apocalipsis capítulo 1 que no habrá ninguna persona la cual no se dé cuenta de que se llevará a cabo la resurrección de los salvos cuando venga el Señor Jesucristo. Y la razón por la que todo ojo se verá es porque será un tiempo donde estará oscuro, donde habrán caído las estrellas, donde el sol no dará más su luz. Será un día oscuro totalmente, y dice la Biblia que entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, la cual cruzará desde el este al oeste, y será tocada la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, los que ya creyeron en Jesucristo se adelantaron de nosotros, se fueron, están gozando en el cielo, están viviendo la vida eterna, están delante del Cordero alabando su nombre. Ellos vendrán con el Señor Jesucristo y volverán a la tumba donde fueron sepultados, y entonces recogerán un cuerpo glorificado, un cuerpo diferente. Y luego nosotros, los que habremos quedado, dice la Escritura, seremos transformados igualmente, para poder entonces, como un grupo grande, enorme, subir a las nubes y estar siempre con el Señor. Esto es lo que es la primera resurrección, que nos lo asegura en Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 y 5. Lea, por favor. Esta es la primera resurrección. Entonces, esta es la resurrección de los salvos. Ahora, dice ahí que los otros muertos. ¿Quiénes son los otros muertos? Los otros muertos son aquellos, hermanos, que no quisieron nada con Cristo. Aquellos que lo rechazaron, aquellos que dijeron yo no creo, aquellos que dijeron no me importa, no me interesa, no lo necesito. Aquellos que dijeron ahorita no tengo tiempo, y aquellas personas que murieron que vivieron durante este tiempo de gran terror y que murieron sin el Señor Jesucristo, son aquellos muertos.
Por eso aquellos muertos se encuentran aquí en la letra C, donde dice la última resurrección. La última resurrección después del milenio. Y dice Apocalipsis 20, versículo 11: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, estos son los otros muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte segunda. Esta es la segunda resurrección. Ahora, observo que la Escritura dice que va a pasar en aquel tiempo. Están delante del Señor los muertos grandes y pequeños. Son jóvenes, son viejos, son niños. Pero aquí lo que tenemos que ver dice que los mares entregaron sus muertos. O sea, incluso los que murieron allá con los piratas en los años 1500, 1600, los que quedaron náufragos durante ese barco que se hundió allá en los principios de 1900, cualquiera que haya muerto en los mares, no importa donde esté, va a ser levantado. Estos todos que agarran las cenizas y las esparcen por el mar porque le dijeron que le gustaba viajar, que le gustaba divertirse con los delfines, aún esos van a ser tener que recogidos y van a ser tener traídos frente al trono porque van a ser resucitados. Pero la Escritura también está diciendo el Hades. El Hades es donde se encuentran ahorita los perdidos. El Hades es un lugar de tormento donde se encuentra aquel rico diciendo: por favor, que alguien vaya y le hable a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, no quiero que vengan a este lugar de tormento. El Hades es donde se encuentran todos los incrédulos, los que murieron sin creer en Cristo, a diferencia de aquellos que creyeron y están en la gloria de Dios. Entonces el Señor agarrará todo el Hades y agarrará a todos los muertos, y ambos, no sé, hermano, con qué grande poder será lanzado al lago de fuego. A lo mejor va a utilizar un hombre fuerte en ese día para poder hacer eso. Ahora, esto, hermano, no nos debe a nosotros alegrar. Por el contrario, a veces nos tiene que poner triste a nosotros, porque mucha gente va a ser lanzado al lago de fuego. Si usted sigue leyendo Apocalipsis, recuerda el versículo 15, dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero quiero que usted observe el versículo de memoria que tenemos abajo. Medítelo bien. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. 1000 años. Aquí se abre lo que va a ser un reino en la tierra, 1000 años. Y perdónenme que les diga a ustedes que pues tanto se molestan cuando hablo de los testigos de Jehová. Pero los testigos en Jehová, este es el reino que predican, de 1000 años. Y ustedes han observado, ¿qué te parece? Mira, que la vaca pueda comer con el león. ¿Y qué te parece? Qué bonito será que el niño ande jugando con la víbora y le saque la lengüita. Todo eso va a suceder 1000 años. Y en esos 1000 años dice la Escritura que los creyentes son sacerdotes y son gobernantes. ¿A quién están gobernando? A todos los testigos de Jehová. Porque ellos quieren vivir en esta tierra. Pero cuando se terminen los 1000 años, todo esto se va a destruir. Toditita persona, toda gente, todo animal, solamente quedará lo que es espiritual. Y lo único espiritual son los que resucitaron en la primera muerte, de la primera resurrección. Por eso la Escritura dice: bienaventurados los que son parte de la primera resurrección. Quiero hacerte una pregunta. Si tú murieras y el Señor Jesucristo viniera en 5 o 10 años, ¿estarás seguro que tú vas a resucitar? O quiero hacerte una pregunta: si el Señor viene hoy, ¿irás con Él? Estos son los que tienen parte en la primera resurrección.
La muerte segunda no tiene potestad. O sea, hay posibilidades de que usted no muera. Porque si el Señor Jesucristo viene en unos 10 años y usted todavía vive, se va vivo con Él. Hay posibilidad de que ya estemos todos muertos, también es posibilidad. No sabemos, pero lo que sí estamos seguros es que el Señor viene pronto. Señor, te damos gracias por esta lección, Señor, que hemos aprendido. Te pedimos, Señor, que tú bendigas el servicio, Señor. Bendice, Padre mío, también la ofrenda, Señor. Todo te lo encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Oh. Mientras estamos recogiendo la ofrenda, hermano, pueden escribir la conclusión ahí. Sigue tocando, hermano, no me importa. Un día, así como Cristo resucitó. Pueden escribir: un día así como Jesucristo resucitó. Todos los creyentes que ya no están, serán resucitados igual que Jesucristo. Eso es lo que vamos a poner en la conclusión. Un día, así como Cristo resucitó, todos los creyentes que ya no están serán resucitados igual que Jesucristo. Dios le bendiga, hermanos. En unos momentos vamos a comenzar con el servicio. Gracias por estar aquí.